Hola, ¿qué tal, amigos de Facebook? Aquí tenemos al doctor Ramos Candel. ¿Cómo están ustedes? Tuvimos un poquitito de problemas con la conexión, pero bueno, ya está todo en orden y vamos a empezar nuestra charla del día de hoy, del día de hoy en Facebook. Ok. Vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a saludar a todos nuestros amigos. Vamos a hablar de osteopatía y la parte de la RMP, ¿eh? Una transmisión de gran interés para todos ustedes. Espero que la puedan seguir todos bien, que estén por ahí con nosotros y a trabajar, a trabajar en la transmisión de Facebook. El doctor Luis Ramos Candel es nuestro osteópata, uno de nuestros osteópatas de la RMP. Es un osteópata de la escuela, que va a hablar hoy, va a hablar de llamémosle así, la osteopatía con el concepto de la RMP. Va a ser una linda charla, va a ser una linda conferencia, no se la pierdan. Y vamos a tratar de explicar, él va a tratar de explicar en poco tiempo lo que es esto, lo que es la osteopatía de la RMP. Él va a iniciar ahora con nosotros, dentro de unos meses, quizás a partir de marzo del año que viene, va a iniciar va a iniciar un curso que se llama Curso de Terapias Manuales. Terapias Manuales. Es un curso de terapias manuales de la RMP. Vamos a ver si, no sé si se llegará a compartir en este momento en Google. Ojalá que salga Google ahí. No sé si se ve en Facebook, pero bueno, nuestra página web de la Silverstone, ahí van a ver ustedes todos los cursos que tenemos, entre el cual el curso del doctor Luis Ramos Candel. Hoy va a ser una transmisión dedicada está viéndose la página en Facebook. Como ven ustedes, estos son los cursos que nosotros vamos a hacer en poco tiempo. Aquí está el de terapias manuales, terapias manuales de la RMP, que el director va a ser nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Ramos Candel, osteópata. Como ustedes ven, el curso de iniciación a la RMP, va a haber ATM postura, o curso de posturometría, un máster de medicina integrativa, que lo va a dar el doctor Santiago de la Rosa, el de ortopedia y ortodoncia, que lo voy a dar yo con el maestro técnico Nando Livi, el de terapias manuales, que lo va a dar el doctor Ramos Candel, medicina rehabilitativa, que lo va a dar la doctora Schutz de Suiza, nuestra directora de Suiza, un máster de acupuntura, de terapia tradicional china, vamos a tener un curso de 3 años de terapia tradicional china, un máster de medicina deportiva, es un máster que va a dictar con nosotros, es el decano de la facultad de la Universidad de La Laguna, el doctor Roberto Marrero, que es otro miembro de la RMP, especializado en terapia deportiva. Vamos a hablar de BED y posturometría y mucho más en nuestro año 2021. Nos espera una larga participación con todos. Hola Luis, ¿cómo andas? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo estás por ahí? Sí, hola, buenas noches, profesor. Perfectamente. Estás preparado para trabajar, ¿verdad? En este año, ¿no? ¿Sí? Estamos a tope. Entonces ya te toca A tope. trabajar. Nos toca trabajar a Nos todos toca. este año. Nos toca, va a ser un año. Y ustedes saben que estos másters se van a dar en 3 continentes y en 3 idiomas. Van a estar traducidos, por supuesto, ¿no? Van a estar traducidos en español, en inglés y en italiano. Ustedes saben que la escuela ahora está abierta en toda América, está abierta en Europa y en Asia y Medio Oriente. Entonces, estos másters van a ser, por supuesto, no todos el mismo día, ¿no? Va a ser un día para habla inglesa, un día que va a ser en habla española y otro día que va a ser en habla italiana. Pero bueno, ese es nuestro futuro de la escuela, Luis, así que prepárate, ¿eh?
Vas a tener que trabajar bastante este año, con nuestra escuela, como todos los demás docentes de esta escuela. Bueno, ¿qué te parece si ahora, yo ya he hecho una gran presentación, el doctor Ramos Candel, pues vamos a ver ahora qué te parece si empezamos a trabajar, que ese es el momento ya, ¿eh? Perfecto. Ese es el momento de trabajar. Yo te voy a dar la posibilidad de que compartas tu presentación, ¿eh? Tú vas a ser presentador. Yo voy a hacer una cosa bastante imposible para mí, Luis, tú lo sabes, que es quedarme callado, ¿sí? Entonces, Todo tienes. para que me quede callado, me voy a cerrar el micrófono, así no No, hablo. no, 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 no quiero que se caiga porque me gusta que usted intervenga, ¿eh? Me Por encanta. supuesto, por supuesto, por supuesto. Que Así que si me echo un cable. cuando tú quieras, ahí tienes tu Sí, ¿eh? PowerPoint, adelante con ella y quedamos a escuchar al doctor Ramos Candela. Adelante, Luis, todo tuyo la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los que nos estén escuchando y he querido realizar este tipo de charla porque cuando me metí en este lío de la RMP, bueno, la concepción que teníamos como osteópatas del esqueleto, del cuerpo humano, de la unidad funcional que somos en general, pues era muy, muy distinta a la que hoy en día pues tengo como concepto. Y más aún saber que la mandíbula es tan, tan, tan disruptora. Me acuerdo de una frase suya, doctor, que decía usted que los odontólogos eran los máximos disruptores no solo de la boca, sino que del cuerpo entero. Yo digo, no puede ser. Y a lo largo de trabajar, de tener el gran privilegio de trabajar codo a codo con usted en Alicante, pues me ha ido usted abriendo los ojos y, por supuesto, la RMP. Y veo que la mandíbula, después de estudiar muchas correlaciones que están muy, muy implicadas en la mandíbula, veo que no solamente de las cadenas musculares, sino a través de la bioquímica y, si me permiten los especialistas de medicina china, me van a permitir esta injerencia, que me he metido también cómo la mandíbula está relacionada con los meridianos de la medicina china, más concretamente con el canal del hígado y de la vesícula biliar, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con esta presentación y espero que sea de su agrado. Yo cuando empecé en esto, hemos visto que la mandíbula, es una frase que siempre me acordaré del profesor, puede ser víctima o también verdugo. Y eso es también por su configuración y su ubicación en el cuerpo, que la vamos a ver después, ¿eh? Porque esta nos va a permitir que haya problemas a nivel no solamente de la ATM, sino de toda la repercusión del sistema estomatognático, que van a inducir alteraciones, lógicamente, no solamente en la estabilometría y la posturometría, sino también en la bioquímica. Y yo también hablaría de la bioenergética y la emoción, ¿eh? Aquí vamos a hacer como un compendio, como una especie de catálogo de diversas alteraciones, tanto a nivel, digamos, local, y ver o abrir el prisma a otras alteraciones que puedan estar incidiendo con la oclusión, con la ATM, con el sistema estomatognático en general. Y esta micografía de microscopio de fluorescencia es una que ya presenté, me acuerdo, en el Congreso de Milán, y que siempre hago acto de presencia en todas mis conferencias. Y es que sabemos que el cuerpo está interconectado, y no solamente interconectado a través de huesos, cadenas miofasciales y sistema nervioso, sino que las propias células de cualquier tejido conectivo, tienen su citoesqueleto, perdón, y que entre ellas tienen un orden de comunicación bastante importante, que va a hacer que cualquier alteración, cualquier disrupción sea trasladada por medio de la comunicación celular a todas las partes del cuerpo. Y esto es lo principal, lo más, digamos, presente, que tenemos que tener en cuenta los que trabajamos con medicina holística, que somos una unidad funcional, y lo que pasa en una uña del pie puede ser que acabe repercutiendo en un ojo, por ejemplo. ¿Por qué enfermamos? Esto ya es muy consabido. Pues podemos tener emociones mal gestionadas,
traumatismos, no solamente traumatismos físicos, sino también traumatismos de tipo de shock emocional, ¿eh? Y por supuesto la bioquímica y los genes, aunque los genes últimamente cada vez estamos dándonos cuenta de que es más importante, aunque los genes nos predisponen, no tienen por qué determinarnos. Es más, la epigenética, la nutrigenómica, cada vez alcanzan un grado más de importancia, porque también es en relación a lo que hagamos nosotros con nuestra vida, va a depender de ello el cambio o no de los genes. ¿Por qué? Esto era antes de la RMP. ¿Por qué fracasan nuestros métodos terapéuticos cuando vamos por nuestro camino sin, como hacen los caballos que llevan estos para ver solamente hacia el frente, ¿no? Estos telas o estas, ¿no? Nosotros, la ciencia, la medicina alopática, los alópatas, pues solo se centran en donde sale la luz, donde lo que la ciencia dice y lo que está estipulado y los preceptos y los protocolos. Pero si una vez pierden la luz de lo que dice la ciencia, de la religión de la ciencia, fuera de esto ya no encuentran nada. Y entonces esta viñeta es muy graciosa porque dice el explorador de aquí, le dice al hombre, está buscando usted una cosa en la luz y lo que está usted buscando está fuera de la luz. Es decir, hay veces que tenemos que encontrar nuestro camino y nuestra etiología del problema fuera de lo que ya estamos viendo. Hay que ver más allá. Entonces la RMP lo que te da es esa amplitud, ese diafragma se abre y vemos más allá de lo que se ve en la luz o lo que está predispuesto en los preceptos científicos. Si esto lo vemos como una especie de ser humano con sus cadenas musculares, su mandíbula, pues ¿qué nos influyen? Hemos dicho factores emocionales mal gestionados, estrés, ansiedad, las emociones, miedo, ira, rabia, depresión. Nos influyen también los factores epigenéticos, los biológicos, la bioquímica, la genética, organocelular, infecciones, biomecánica, por supuesto, cadenas musculares, etc., etc. Nos puede influir los traumatismos, shocks, traumas físicos como psicoemocionales. La epigenética y la nutrigenómica es lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, el lugar en donde vivo, qué contaminación medioambiental tengo, las relaciones psicosociales, el tipo de dieta, en general el estilo de vida. Para la RMP todos estos factores son importantes, porque lo bueno que tiene la RMP, como ya sabéis todos, es que trabajamos de manera multidisciplinar. Entonces, hablando un poquitín de lo que nos interesa, si decimos que la mandíbula es un disruptor, ¿por qué? ¿Y por qué es un disruptor que abarca no solamente la biomecánica, sino más allá de la bioquímica y la bioenergética? Por estas tres derivas. La primera es que es un disruptor porque está muy cerca de las áreas neurovegetativas o a nivel bioquímico, porque si nos damos cuenta, la mandíbula tiene su relación del nervio trigémino, pero fijaros que cerca está también de los 12 pares craneales, con lo cual cualquier alteración en esta área va a repercutir sobre cualquier, digamos, disfunción de algún par craneal. En segundo lugar, a nivel miofascial, por esta línea que después hablaremos, de la línea sínfisis mentoniana, sínfisis púbica, que va a pasar por delante de toda la fascia cérvico, toraco, pericárdico, abdómino, génito, urinaria. Y cualquier alteración de esta posición mandibular, lógicamente, va a repercutir sobre esa fascia y a su vez esa fascia sobre los órganos en los cuales está implicada. Y por supuesto la bioenergética, porque la bioenergética a través de la medicina china, que es muy bonita, si las fascias están implicadas, para mí entender la fascia y los meridianos más o menos podrían estar a la par, ¿eh? ¿Y en qué lugar encuadraríamos la terapia manual dentro de la RMP? Pues con mi experiencia clínica con el profesor Silverio y la doctora Lilian, pues en todos los aspectos. Primero, claro, vamos a hacer una etiología. La mandíbula siempre va y la oclusión va a estar presente.
Entonces, en dependencia de cuáles han sido los factores que han determinado esta alteración, podemos intervenir en la desprogramación, en la terapia de choque, y también ayuda tanto en el reequilibrio como en el seguimiento del paciente. O sea, donde nos indique el odontólogo que primero hay que ver la mandíbula. Y es este concepto. ¿Qué fue lo que pasó primero? Tenemos que ver realmente, porque si yo voy por mi cuenta y le hago una reprogramación o una desprogramación sin tener en cuenta el factor de la posturometría, esta volumetría y la mandíbula y la oclusión, pues entonces vamos, en vez de ayudar al paciente, vamos a provocarle otros problemas a distancia. Entonces tendríamos que tener en cuenta el polígono de sustentación, los receptores y luego la integración para hacer una comparación y ver qué ha sido primero. Bueno, también supo muy bien, como se dice aquí, la estereometría a través de esta pedana que tiene el profesor Silverio, que vemos de dónde viene el problema, la presión mandibular, el punto de equilibrio, el baricentro, la postura de los pies, y hay que establecer una diagnosis precisa a través de el modelo neurofisiológico o cibernético. Es como actúa la RMP. Pero vamos a empezar de lo local a ir un poco más allá. Las alteraciones de la ATM a nivel local, y esto lo saben los odontólogos por excelencia, es lo que más nos lleva de cabeza también a los osteópatas, es lo típico chasquido, dolor en el área del disco, porque al fin y al cabo la articulación temporomandibular es como una articulación, como podría ser una cadera, una rodilla o cualquier articulación del cuerpo humano. Desde el punto de vista anatómico y funcional, es una articulación bicondilia, es decir, tiene dos cóndilos y dos cavidades. La rodilla sería doble condilia, un cóndilo por un lado, una cavidad por otro, y una cavidad por otro y un cóndilo por el otro. Es una articulación sinovial porque el propio disco, en esa propia articulación, tiene una cápsula articular con un líquido para proteger de esa fricción porque la mandíbula tiene miles y miles de movimientos al día. Es una articulación de artrosis porque tiene una movilidad excelsa y asimismo también es una articulación por encaje recíproco. Una vez sabemos esto, en osteopatía también vamos a tener en cuenta esta parte del tejido que se llama tejido retrodiscal, porque la configuración anatómica de esta articulación tiene que tener este tipo de tejidos para que cuando se abra la boca y el cóndilo se desplace hacia adelante, no se produzca un vacío de esta articulación. Y, lógicamente, este movimiento de rotación anterior va a producir que cuando hay una alteración de este disco o una inflamación de este tejido, va a producir síndromes dolorosos en el oído medio, como prurito, dolor, oído tapado, sensación de disminución de oído, dolor, hemicrania, zumbidos, ya que al retroceder el disco mandibular, el cierre de la boca, va a impactar contra la frontera del conducto auditivo externo. Y estas son cosas que muchas veces se nos escapan. Y los osteópatas empezamos ahí a hacer manipulaciones sin ton ni son, sin tener conocimiento a veces de esta alteración. Tenemos que trabajar, lógicamente, en disposición del odontólogo, porque si no, esto no lo vemos. Hay distintas alteraciones por desplazamiento discal, que como hemos dicho va a provocar esta inflamación de oído. Y muchas veces una infección, un edema, y esa infección te dan antibióticos o antifúngicos, una otomicosis, por ejemplo, y el problema no está en la infección, sino en la oclusión, en la ATM, y los médicos empiezan a dar antibióticos o antifúngicos, y esto es un error de base. También aquí se puede ver en disposición de una resonancia magnética como en boca cerrada. El disco está por delante del cóndilo de la mandíbula y con la boca abierta se produce una recaptura del disco. Y estos son problemas más habituales de lo que parece. También tendríamos una osteoartrosis degenerativa en la cual podemos observar un aumento de volumen en el cóndilo derecho. Y aquí tendríamos una fase más avanzada con la cual en la radiografía panorámica podemos observar
cómo los dos cóndilos mandibulares presentan ambos probables fragmentos óseos libres cuando ya hay una degeneración mucho más avanzada con formaciones osteofitarias y a veces roturas de ciertas estructuras ligamentarias. Si nos vamos entrando ya un poquitín más en la visión más general, vamos a ver que la ATM también tiene una influencia neurovegetativa. ¿Por qué? A través del bruxismo. El bruxismo, que es una de las patologías, yo diría, que presentan un alto porcentaje de pacientes y que la tienen, vamos, implantadas ya como una cosa normal. Les ponen la típica férula de descarga sin ir más allá del problema. Otras veces es verdad que hay una alteración de per se en la configuración de la oclusión dental, pero hay que ver un poquitín más allá. A veces no siempre es así. A nivel local del bruxismo tenemos aquí justamente situado el ganglio de Gasser y de aquí salen las tres ramas neurológicas del trigémino. Estaríamos hablando del núcleo trigémino vértebro-basilar, que suele estar muy implicado también a nivel de C1, C2, C3, a nivel cervical. Estas tres áreas, a nivel ocular, a nivel del ganglio de Gasser y a nivel de la barbilla. Es el típico dolor que dicen del suicidio. C1 va a comprender la zona superior, la zona óptica, zona frontal, el dolor, y puede ser que, lógicamente, C1 con occipital y mandíbula está casi siempre implicada. C2 estaríamos hablando del ramo del área facial, y tendríamos C3 con el área directamente mandibular. Y esto, lógicamente, va a tener incidencia no solamente a nivel neurológico, sino también va a repercutir sobre la musculatura también masticatoria, pterigoideos, interno-externo, masetero, temporal y dientes fuera del lugar. Si nos vamos a nivel neurológico, esto es muy interesante, porque el bruxismo, la mayoría se produce durante el sueño. Tenemos que saber que nosotros estamos conviviendo en dos tipos de sistema nervioso, parasimpático por la noche, simpático tónico por el día. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando tenemos unas ondas gamma que son de 40 a 100 hercios, digamos que estamos en un estado de máxima alteración, en un estado de demasiada actividad. Estamos en el tema del distrés, es decir, el estrés es bueno, sí, pero en cierta medida, pero el distrés ya nos pasamos de vueltas y empezamos a tener problemas. Luego veremos la correlación entre las ondas gamma y las ondas delta. Las beta, digamos que son ya lo que deberíamos estar por el día activados. Estas son las normales, entre 15 y 18. Digamos que podemos decir que estamos en un estado de trabajo y de concentración, pero con un grado de excitación más o menos de actividad mental alerta, enfocada en un mundo externo, pero que si no se pasan, no potencian el estrés. Como nos subamos en estas ondas, vamos a tener un problema. Pero si están entre 15 y 18 hercios, más o menos es lo que en un estado normal estamos concentrados. Las SMR, ritmo sensorio motriz, es un estado de gran quietud física, con conciencia de lo que está ocurriendo tanto en el cuerpo como en el entorno, pero sin pensar directamente en ello. Esto también puede ser, muchas veces vamos paseando, relajados, sí que nos damos cuenta en algunas cosas de nuestro entorno, pero no del todo. Estamos en un estado relajado y es unas 14 hercios. Pasaremos a las ondas alfa, y aquí sí que es cuando estamos en un estado entre 8 y 13 hercios, que podemos decir que estamos desconectados del exterior, con un estímulo atendido en meditación, en visualización, en relajación, el estado más parecido al que estarían los monjes tibetanos, ¿no? Y entramos en las teta o las delta. Estas ondas ya es cuando empezamos a entrar en el sueño ligero, cuando empezamos del sueño superficial al sueño profundo. Pueden ser buenas, esto es muy importante, siempre y cuando estén
entre 7 hercios, es cuando el cerebro empieza a desprogramar, empieza a repararse de todo del desgaste que ha tenido durante el día, de las órdenes discordantes, y empezamos a tener sueños, meditación, relax físico y mental. ¿Cuándo son malas? Entre 3 y 5 hercios, que tendríamos una reactividad emocional, cognitiva, viejos traumas del pasado, y ahí es cuando empieza el bruxismo. Las ondas delta, es ahí vemos a un Homer Simpson con la baba cayéndole, es cuando ya sería, digamos, la fase de sueño REM, sueño profundo, que aquí estaría a pleno rendimiento de las partes más profundas del cerebro. Entonces tendríamos que centrarnos, lógicamente, si yo tengo esta situación durante el día, una situación de estrés, de mobbing laboral, de trauma, etcétera, etcétera, estas ondas de aquí abajo van a estar entre el 3 y el 5. Nunca van a llegar al 7. Con lo cual vamos a quedarnos como en una isla, como una isla en una tierra de nadie, y entonces aquí el cerebro, como no encuentra la forma de desprogramar, no acaba de desactivar el SARA, el sistema activador reticular ascendente, y la actuación glutaminérgica, y no pasa a la GABA-minérgica o el RAFE, el sistema RAFE, los núcleos de serotonina, pues entonces tenemos un problema. Y es ahí cuando se va a producir, en estas dos ondas, se produce el desarrollo del trastorno. En principio, durante el descanso, la química cerebral cambia, de manera que anula las sustancias que generarán el estado de alerta, la actuación colinérgica, el glutamato, etcétera, la acetilcolina, etc., etc., y cambiamos a la fase de relajación del sistema vagal o parasimpático, porque cuando yo estoy en sueño, sobre todo en sueño profundo, se va a activar el sistema vagal, el sistema neumogástrico, el sistema parasimpático. ¿Por qué estoy en sistema vagal? Sistema vagal es cuando se produce la inflamación, cuando hay un sistema reparador. Si yo tengo un mal sueño, si yo no duermo bien, es imposible que mis sistemas reparativos a nivel celular y de formación de anticuerpos del sistema inmunológico funcione bien. Es imposible que una persona duerma mal y su sistema inmunológico esté correcto. Es imposible. Entonces se activaría los receptores hipotalámicos de, digamos, de serotoninergia. ¿Qué ocurre? Pues cuando se producen estas dos etapas del sueño, movimientos oculares rápidos de transición, hay un momento que si los químicos del cerebro no están operando con normalidad, pues se puede activar la vía extrapiramidal, la cual que va a intervenir señales que se envían a los músculos. Y la área más cerca que tiene el cerebro de desprogramar es la mandíbula. Cuando se aprietan los dientes, sabemos que se producen repetidos y varios episodios, los músculos de la masticación se van a contraer y se agrandan, lo que dificultará el proceso de movimiento de la quijada. Cuando rechinan los dientes con frecuencia, ¿qué pasa? Se desgastan. Y hay otro estadio, número 5, que es una complicación aún más severa, que ocurre cuando la afectación de las articulaciones temporomandibulares ya están dañadas. Y la musculatura cervical también, y el oído está más común en pacientes con antecedentes traumáticos, es decir, el oído, las cervicales, lo que son los trapecios, alteraciones del oído. Podríamos decir también que los zumbidos o los acúfenos también están implicados en este tipo de patologías. Y ahora ya veremos después cómo ya no solamente va a afectar a la musculatura superior, sino que se va a ir hacia más abajo. Consecuencias. A nivel dentario, la abrasión dentaria en el bruxismo. Bueno, los odontólogos clásicos van a colocar esta ferulita para intentar evitar. Dentro de lo malo, pues hacen lo que pueden. En RMP hacemos muchas más cosas, profesor? Las alteraciones de la oclusión, aquí tengo, buceando por internet, encontré un estudio chileno de la Universidad de Chile y del Hospital de Santiago de Chile, en el cual se encontró que un total de 56 sujetos, el 80%,
fueron masticadores unilaterales y de esos 56, 14, solamente un 20% masticadores bilaterales. En 34 sujetos se diagnosticó patología según criterios diagnósticos de investigación y trastornos temporomandibulares, mientras que en 36 individuos no se evidenció trastornos temporomandibulares. Bien, aquí, exceptuando estos estudios, lo que se encontró es que en la mayoría de ellos que había un problema a nivel de masticación lateral, del ángulo funcional masticatorio de un lado, tenían muchos de ellos que tenían problemas de este tipo, tenían problemas también de artritis, inflamaciones osteoarticulares, es decir, también tenían problemas articulares, no solamente en la mandíbula, sino en el mismo lado de la alteración de la masticación. La sintomatología muscular es bastante clásica. Tendríamos cefaleas cervicogénicas, dolor orofacial, desórdenes del ATM, yomalgia y dolor cervical. Esto ya veremos cómo no se va a quedar aquí, ¿eh? Pero de momento estos síntomas son los primeros que vamos a encontrar. Otra cosa importante, por la cual también yo he visto muchas veces que la bioquímica, sobre todo a nivel neurohormonal, está implicado, es que si yo tengo una tensión también en la musculatura suprainfrayoidea, por una retracción de la mandíbula, por una anteroversión, esta musculatura va a presionar sobre esta glándula de la glándula tiroides y, lógicamente, si está presionada esta glándula tiroides, no va a funcionar correctamente y vamos a tener también a la larga, a largo plazo, largo, medio plazo, también problemas a nivel tiroideo. Y lo he comprobado con osteopatía en estos años, con la RMP en la osteopatía. ¿Qué va a decir de esto los médicos? La medicina clásica, pues la medicina clásica pues va a usar en este caso pues antiinflamatorios y antiálgicos. El terapeuta manual pues solo va a centrarse en la musculatura adyacente, en la musculatura, digamos, de esta zona. El odontólogo solo en proteger los dientes con una férula de descarga. Y en definitiva, pues todos son parches sin ir a la teología de la disfunción. En la RMP, que vamos a buscar, ¿qué fue lo primero? Pero vamos a ir más allá. Es una cosa que yo aprendí en psicología conductiva, en psicología transpersonal y en psicología humanista, y es una asignatura muy bonita en la que tratamos de ver cómo las alteraciones de la oclusión dental se ven reflejadas en la configuración del rostro, en asimetrías, vale, todas estas asimetrías que estamos hablando, mordida abierta, clase 2, clase 3 de Ángel, y descubrir que no solamente van a configurar el rostro, sino también van a afectar a nivel craneal todas las suturas cránicas y por ende lo que es la fascia de la dura madre que está conectada entre cervical y sacro. Aquí tendríamos un ejemplo muy claro en condición de dónde está situada la mandíbula, cómo tiene su correlación con una estructura que se llama sínfisis o sincondrosis esfenobasilar. Aquí tendríamos un esquema muy chulo y se me olvidó poner aquí lo que hablábamos en el Congreso de Milán, que era el candado. Fijaros, el cráneo en sí mismo tiene una serie de pilares, un punto de apoyo, donde está la musculatura de la nuca, la columna cervical, los hombros como base, pero aquí la mandíbula, donde está el peso del centro de la gravedad, es la mandíbula la que lo sostiene, junto con el hioides como zona intermedia, y al final la columna cervical con la musculatura por delante. Es muy importante, fíjense ustedes, el apoyo del cráneo, donde se sitúa en mayor medida con la mandíbula. Digamos, la mandíbula va a ser los pilares más potentes. Si sabemos que el cráneo efectúa alrededor de 10.000 movimientos al día, privado de su libertad de movimientos, el cráneo a su vez puede ser el origen de una pérdida de vitalidad, no solamente de esa área, sino de todo el organismo, ¿eh? Y esto puede ser suscitado por la mandíbula. La biomecánica craneal
que esto también lo daremos en el curso. Claro, no se trata de hacer aquí un curso porque sería muy extenso, pero sabemos que hay una teorización, que sabemos que el cráneo tiene una serie de suturas. La anatomía y la fisiología, digamos, general dice que el cráneo es anortrósica, es decir, no tiene movimiento, pero hemos visto que a través de unos 30 estudios de investigación se ha descubierto que sí que hay una pequeña movilidad, porque dentro de esas suturas hay vena, arterias y nervios, hay una serie de movimientos pequeños, pero que tienen un movimiento bastante importante. Sabemos que las cadenas musculares van a ejercer una influencia, no solamente en la posición del cráneo y de la mandíbula, sino que también en todo el cuerpo por acción de la matriz celular. Y esta circunstancia, sobre todo, es muy importante en niños hasta los 5 años, porque en esas edades aún no se ha osificado el cráneo totalmente. Es más, incluso hasta los 18 años, la sínfisis esfenobasilar o sincondrosis tampoco está totalmente osificada. De este modo, vamos a tener una circunstancia de que una tensión postural en esas edades va a permitir que haya una estructuración de una disfunción temporomandibular de forma definitiva, que es por la razón por la cual la terapia en RMP es fundamental y prioritaria durante la infancia. Y aquí vemos la sínfisis esfenobasilar, cómo va a influenciar con la mandíbula. ¿Por qué? Porque está el occipital por detrás y tendría que va a hacer una articulación, porque el cóndilo occipital y el cóndilo de la mandíbula van a ir los dos cogiditos de la mano. Y todo esto a nivel genérico sabemos de esta alteración que puede estar sucediendo en el movimiento respiratorio primario a través de la tensión recíproca de la dura madre, que ahora vamos a ver dónde se inserta, entre el sacro y cervical. Tendríamos dos movimientos. Uno que es durante la respiración, vamos a verlo primero aquí, durante la respiración, en la fase de flexión inspiratorio, la sínfisis esfenobasilar, lo que está subtetado entre el occipital y el esfenoides, que van a ser la llave de esta articulación, suben para arriba las curvas de la área de la columna vertebral, se rectifican. Y esto va a influenciar no solamente en el esfenoides, en la escama occipital, sino también a nivel inferior con el sacro, que va a estar supeditado por el movimiento de esta estructura que se llama dura madre, que va a estar también coligada con el ligamento dentado de la médula espinal y la raíz anterior y el saco dural. Va a estar todo implicado, porque es la fascia en definitiva de la médula espinal. Y fijaros dónde tiene las inserciones esta dura madre. C1, C2, C3, ligamento dentado, S1, S2 en el sacro. Con lo cual, cualquier alteración que suceda aquí arriba va a incidir, por ende, en el sacro y viceversa. En el movimiento de la fase de expiración, en extensión, vamos a tener un movimiento de descenso de la sínfisis esfenobasilar con un aumento de las curvas otra vez de la columna vertebral y un cabeceo anterior del sacro por la cara de la mibase y posterior del coxis. Con lo cual vamos a tener dos configuraciones que van a influenciar en el cráneo. Fíjense ustedes. Cuando tenemos una fase inspiratoria, el cráneo se va a alargar de anterior a posterior y estrechar de los lados. Y cuando tenemos una fase de expiración o de extensión, vamos a tener que se abren de los lados y se estrechan de la zona anteroposterior. Esto compete toda una serie de constituciones craneales que vamos a ver también en el curso de terapia manual y nos van a ayudar mucho en detectar o determinar qué patrón va a llevar a nivel de estas estructuras. Esto es muy extenso, lógicamente, y tenemos que, como es una charla de información, tenemos que apretarlo. La terapia sacrocraneal en este caso estaría muy indicada como coadyuvante al odontólogo u otros profesionales. Tendríamos el trabajo de la valoración de la sínfisis esfenobasilar, que es el patrón principal, digamos el
Sí, el muelle o el conjunto articular más importante, el engranaje, tendríamos el abordaje de las suturas cránicas y la musculatura masticatoria y una escucha craneal general. ¿eh? Pero el trabajo empieza en el mismo inicio de la vida. Aquí ya tenemos una técnica de equilibración del occipital y el sacro. En este caso era mi hija, que tenía ahí 2, 3 meses, la pobrecita, ya empezamos a darle guerra. Técnica de equilibrio del sacro y la pelvis. O sea, nosotros ya empezamos a trabajar en el mismo instante de la vida con la craneal. Y esto ya va a ayudar mucho a evitar que en años posteriores pues tengamos ya una deriva de alguna alteración. En la RMP tampoco nos vamos a olvidar de la caracterología y el temperamento emocional del paciente a través de su configuración. A nivel de la esfera emocional puede estar influenciada por la mandíbula y el cráneo, ya que la psicomorfología va a estudiar el carácter del individuo según la forma que tiene el rostro y su contenido, forma de la nariz, ojos, boca, etc. Aquí tendríamos todo un glosario en dependencia de qué actitud tiene el elemento a investigar de la persona. Vemos conforme tiene, por ejemplo, la aleta de la nariz, el marco del caído y blando, pues es una persona, parece ser que sea un poco más decaída. O sea, aquí es toda una especialidad que se va a estudiar dentro también del máster de terapia manual. Vamos a ver, ahora es cuando entramos en el quid de la cuestión. La correlación de la mandíbula a nivel distal. Y sabemos que las alteraciones posturales en la oclusión dental están. Por ejemplo, en el tipo 3 tendríamos que el peso del individuo se va a trasladar hacia atrás. El tipo 2 sabríamos que el peso, en este caso, hay una línea anterior de gravedad muy contraída y entonces el peso se va a trasladar hacia adelante. Sabemos que tenemos 7 cadenas musculares, una anterior y de cierre, una posterior y de apertura, una anterior de cierre y de flexión, una posterior de apertura y de extensión y una cadena recta posterior, digamos, de sostenimiento. Y entonces en este caso vamos a hablar de lo que es los meridianos, teoría de los meridianos y también, por supuesto, versus de lo que son las cadenas del concepto miofascial. ¿Por qué? Porque meridianos y fascias van a estar muy correlacionados. Podríamos decir que para los osteópatas o los terapistas manuales, los meridianos van a ser lo que para nosotros son las fascias y viceversa. Para medicina china, los meridianos son las fascias. Es decir, tenemos ahí una bilateralidad, aunque son distintos conceptos, no son tan diferentes. Primero, ¿qué es una fascia? Sabemos que es un tejido blando, pero que tiene mucha resistencia y que se encuentra repartido no solamente en la musculatura, sino en todo el cuerpo. El antiguo parénquima que va a estar recubriendo los órganos. Por ejemplo, la fascia del pulmón es la pleura, la fascia del corazón es el pericardio, el peritoneo es la fascia del conjunto de vísceras. Y así iríamos hablando de todo el cuerpo está configurado por cadenas miofasciales. También está recubriendo arterias, vasos sanguíneos, nervios. Y si os dais cuenta, estas fascias tienen una serie de movilidad a través de sus aponeurosis y vemos que hay una amplitud de movimiento y una retracción. Otra cosa importante, nunca va a doler un órgano. El órgano no duele. No duele el órgano, va a doler la fascia. La fascia es el mecanismo de transmisión de información de en qué estado está ese órgano. Va a ser el responsable de proceder a notar el sistema nociceptor, donde van a producirse los rangos de dolor que vamos a notar cuando hay una alteración. Sabemos que la función de la fascia no solo se limita al movimiento, sino también a la protección, a la nutrición y de forma importante son los responsables de la dinámica
la estructura de sostén e integración global de todo el cuerpo humano. Con lo cual sabemos que una alteración a nivel distal de una parte, como no se resuelva de inmediato, va a ir realizando cadenas adaptativas. Si nos acordamos de la primera diapositiva, somos un conglomerado de células con información y esto se traslada de forma esencial a todo el tejido conectivo. Entonces, ¿cómo quedamos? Esta pregunta, esta concepción me la trasladó y me volvió loco el profesor Silverio y entré en razón, porque primero la estructura, porque los preceptos de la osteopatía es la estructura domina la función y la función hacia el órgano, pero ¿y si la función es la que altera la estructura? Porque puede ser que sea así, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos posturas alteradas en la cual puede estar repercutiendo la mandíbula por un lado con la oclusión dental, pero por otro puede estar también las alteraciones bioquímicas que a su vez alteren la estructura. Puede ser una alteración viscerosomática por una alteración bioquímica de una inflamación, de una hepatomegalia, por ejemplo, de una inflamación del hígado, que esta a su vez ejerza una tensión y el sistema propioceptor haga que se contraigan los músculos intercostales de la parte derecha del área hepática, haya una alteración subfrénica del diafragma de la parte derecha y esto a su vez comporte que los serratos, la parte de los serratos, los romboides, el trapecio, toda esa zona hasta el final de la zona cervical implique que haya una modificación de esas cadenas porque en definitiva estamos protegiendo un órgano que no se salga de los parámetros dispuestos para cada órgano. Puede ser también la mandíbula, pero puede ser todo viceversa. O sea, aquí hay que ver qué fue antes, el huevo o la gallina. Pues para eso está la RMP. La importancia de la línea anterior del cuerpo, y esta es una línea que cuando estuvimos en el Congreso en el 2017 en Guairo, es una línea que yo vi que no se nombró, se pasó así por encima y que el doctor Omar, el traumatólogo Omar, pues dijo, madre mía, esta línea la voy a bautizar con el nombre de Luisito. Digo, no, ya tiene nombre, pero es muy importante, fíjense ustedes. Se trata de una línea que va a ensamblar la sínfisis mentoniana con la sínfisis púbica. Vamos a ver que está ubicada en paralelo con la propia línea central de gravedad y perpendicularmente a la línea transversa púbica, con la que está íntimamente relacionada. Pero es más, la línea anterior del cuerpo está influenciada por el conjunto de los tres diafragmas: diafragma pélvico, torácico y cérvico craneal. Con lo cual, toda alteración mecánica o bioquímica visceral a nivel patológico van a estar influenciadas por esta línea y sus correlativas relacionales anterior y posterior del cuerpo. Una alteración de la mandíbula, pues lógicamente, pues va a estar influenciando sobre estas líneas y por ende, todo lo que concurre por la cara del tejido celular subcutáneo es un reflejo. Estas adherencias, estas retracciones son un reflejo de lo que está pasando dentro. Aquí tendríamos todas estas influencias a nivel del sistema nervioso, a nivel de lo que son todo lo que son los ganglios simpáticos, cervical, superior. Bueno, esto es un poco tedioso, pero tenemos que esto saberlo y tenerlo en cuenta. Otra cosa muy interesante. Esto es muy interesante. El diafragma es muy importante y su relación con el nervio frénico es la clave. Y el nervio frénico, ¿dónde nace? C3, C4 y C5. Fijaros. Y está altamente influenciado por la mandíbula y por toda la musculatura suprainfraoidea. Y a su vez, esto va a influenciar sobre el movimiento de los tres diafragmas, sobre toda la distribución de los tres diafragmas. Pero no solamente eso, sino a través de alteraciones
subfrénicas del diafragma va a estar también implicado sobre alteraciones del conjunto abdominogénito-urinario, con lo cual la osteopatía visceral también va a ser muy importante en este tipo de correlaciones, porque vamos a tener adherencias, porque el diafragma hace un movimiento de pistón, que a su vez este masaje que hace el diafragma de retracción y de inclinación hacia abajo va a producir que este roce entre las vísceras, se produzca una especie de líquido seroso, se produzcan los mecanismos enzimáticos, se produzcan los mecanismos metabólicos en general de digestión, metabolización, etc, etc, etc. Cualquier alteración de esta estructura pues va a estar en relación a C3, C4, C5 a nivel del diafragma D11, D12 y va a repercutir no solamente sobre el sistema respiratorio, sino a nivel cardíaco, visceral, comportando alteraciones en principio que van a ser de carácter leve o funcional, pero que al final, si no se resuelve este problema, van a llevar una alteración a nivel más grave y más permanente con alteraciones crónicas. ¿Y quién va a estar implicado? La mandíbula y su posición, o bien por verdugo o bien por víctima. Las lesiones, existen lesiones para justificar por qué el pie está implicado. Sabemos que hay lesiones ascendentes, que va a tener siempre un componente en la cúpula plantar que es cuboides en rotación interna o escafoides en rotación externa, o bien la asociación de los dos. Esto va a producir que se vaya, digamos, adaptando la musculatura, una rotación externa de la extremidad superior, peroneo tibial, con la musculatura tibial posterior y peroneo lateral largo en tensión, rotación externa coxofemoral, ilíaco en posterioridad, una posición relativa del sacro anterior, inferior, y va a provocar una pierna falsa corta. Y tenemos lesiones descendentes, que estas pueden venir por un traumatismo ilíaco o bien pueden venir de la parte de arriba también, de la mandíbula, que puede provocar un ilíaco anterior, una posición relativa sacra postero-superior, rotación interna coxofemoral, rotación externa peroneo-tibial, rotación interna del cuboides o peroneo lateral largo o rotación externa del cafoides, tibial posterior o la asociación de los dos, con una falsa pierna larga. Esto es más extenso, pero lo iremos viendo los que entren en el curso de terapia manual. Para dirimir de dónde proviene la lesión, pues en osteopatía tenemos diversos y disímiles test. Tendremos el test de bipedestación, test de sedestación, pero esto conjuntamente tenemos muchos más, el de nutación contra nutación, el de Borowski, muchos test. Pero estos los estudiaríamos pormenorizadamente en el curso, esto conjuntamente con el test de Fukuda, el test de convergencia, etc, etc, etc. Ahora vamos a un tema de justificación de por qué la mandíbula también ejerce una alteración a nivel de la bioenergética a través de la medicina china y los 5 elementos. Sabemos que esto de los 5 elementos es donde se ubica, digamos, la teoría de los 5 elementos, donde se ubican los órganos o los elementos en los cuales está el elemento madera, que pertenece al hígado, la vesícula biliar. Tiene una emoción, que es la ira, la decisión, un rasgo, que es la asertividad. Este alimenta al corazón, que es el fuego, y el corazón tiene un aliviadero, que es el intestino delgado. La emoción que suscita este elemento es alegría o alegría excesiva. El rasgo es la motivación, y esto es muy importante. Decisión, motivación y asertividad. Estos dos órganos van a memorizarlos ahora mismo. Y este también, el elemento tierra. El corazón, la motivación, alimenta la creatividad. En este elemento tierra es el órgano bazopáncreas y la emoción es la obsesión, asco o centrado. Y el rasgo, la creatividad. Este a su vez va a alimentar al elemento metal, que es el pulmón y el intestino grueso como aliviadero, y su emoción es empatía y tristeza. Y el rasgo es la introspección. Y este a su vez
va a alimentar al elemento agua, que como órgano tiene el riñón y como, digamos, entraña la vejiga. La emoción es precaución, miedo y el rasgo es la inteligencia. Bien, todos estos 5 elementos configuran en sí mismo toda una filosofía de medicina ancestral, que es la medicina china, y yo los he puesto como el profesor Juan Pablo Moltó describió la metáfora de la cajonera, de las cajoneras. Es decir, yo puedo tirar de un cajón y este cajón, a su vez que he tirado, va a incidir sobre el otro cajón, y este sobre el otro, y este sobre el otro, y este sobre el otro. Es decir, cuando yo altero uno de estos elementos, por ende va a alterar como una especie de dominó a los otros. Un efecto dominó, un efecto mariposa. Pero nos vamos a centrar en un órgano que va a estar muy relacionado con la mandíbula, y es el elemento madera o el hígado. El hígado o la vesícula biliar, en la concepción filosófica, estamos hablando de la medicina china, se sitúa como madera, como órgano verde. La etapa es el nacimiento, porque en el nacimiento, si hemos visto antes que era el órgano de la asertividad, los niños pequeños lo primero que se enseñan a decir es no. Pero nosotros los vamos cambiando, les quitamos la asertividad. La estación es la primavera, el clima que lo altera es el viento, el sabor es el ácido agrio, como órgano diana es el hígado, y esto es muy importante. Va a ejercer una influencia sobre tendones y músculos y como orificio los ojos. Es el meridiano por excelencia tendino muscular. Y ahora veremos la explicación metafórica, pero haremos versus explicación bioquímica. Cualidades psíquicas, el subconsciente y las emociones, el cólera. Y esto tiene mucho que ver también con situaciones de estrés. Y fijaros, subconsciente, cuando estamos durmiendo, se activa subconsciente. Y también, por supuesto, es el que va a mover la energía o ki, es el general. Cuando este órgano se bloquea es cuando vienen los problemas. Y vamos a verlo ahora a continuación. Pero quédense con tendones y músculos, psíquicas como subconsciente y las emociones como el cólera. Y van a ver ustedes por qué. El inicio de todo es el bloqueo del ki de hígado. Vamos a eliminar estos dos de abajo y vemos el estrés excesivo, la ansiedad, los problemas quehaceres diarios que ya nos inciden de forma que nos impiden realizarnos como personas, ya empiezan a, digamos, a hacer mella en el hígado. Y hay un bloqueo. Llega un momento que tenemos ira retenida, no encontramos solución al problema y vienen los problemas. Hay un bloqueo de ki de hígado, según la medicina china, que va a implicar problemas musculares y bruxismo. Y ahora verán por qué está tan relacionado el bloqueo de ki de hígado con la mandíbula. Pero fíjense dónde se produce el primer bloqueo, en la zona superior, en trapecios, cervical y luego el bruxismo. Pero no solamente eso, sino problemas de la fisiología hepática, como por ejemplo cálculos biliares. Si no hay suficiente con esto, este hígado, este bloqueo de energía tiene que subir o bien hacia arriba o bien sobre su órgano contra el que tiene dominado, que es el bazo páncreas. Con lo cual vamos a tener también problemas hepático-digestivos en la transformación de líquidos, en la transformación de los alimentos. Pero en dependencia de la caracterología que tenga la persona, puede irse hacia arriba y se produce también este éxtasis de energía que tiene que salir por un lado u otro. Se produce como una especie de energía impresionante de fuego de hígado que va a generar flema y va a producir que en el corazón, que es, según dicen, el emperador de las emociones en medicina china, va a producir agitación mental, porque esa flema va a nublar esa nitidez de pensamiento. Pero si esto no es suficientemente, aún tenemos más. Ese exceso que tiene el fuego lo va ¿hacia dónde? A, digamos, canalizar a su entraña, que es el intestino delgado. Si os acordáis en la primera exposición donde están los 5 elementos,
cada órgano tiene un aliviadero. Cuando tengo mucha energía, tengo que aliviar esa energía o reviento. Pues muchas veces el corazón alivia ese exceso de fuego provocado por el bloqueo de ki de hígado, lo drena en el intestino delgado. ¡Ah, sorpresa! Aquí que tendríamos colitis ulcerosa, porque es fuego, es quema. Eso hace úlceras. Es enfermedad de Crohn. Es hiperpermeabilidad intestinal, que hablaremos un poquitín por encima. Según la medicina china, esto es muy importante, el hígado es el reservorio de sangre nocturno, con lo cual el insomnio, los despertares típicos a las 2, 3 de la madrugada, que es la hora del hígado, y por supuesto el bruxismo, van a formar parte de este órgano. Como resumen, el hígado es el que favorece el flujo uniforme del ki, la irritabilidad, la tensión emocional, el estrés va a producir un estancamiento de ki de hígado que a su vez va a producir un éxtasis de energía, fuego de hígado, va a producir una sobredominancia sobre el aparato digestivo y obstrucción de los canales, que estaríamos hablando de ¿qué? De las cadenas musculares. Esto a su vez va a producir una flema de fuego que va a nublar el corazón con irritabilidad o agitación mental, ansiedad, estrés, nerviosismo. Esto a su vez va a inhibir, como tengo el aparato digestivo fastidiado porque me está sobredominando, va a producir problemas digestivos, estreñimiento, diarrea, según la caracterología del paciente. Esto a su vez va a crear humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad sería retención de líquidos, inflamación, etc., etc., mala circulación. Y esto a su vez va a tener como la pescadilla que se muerde la cola. Una cosa trae la otra y la otra la otra. ¿Y esto qué justificación tiene? Pues si vemos el recorrido de los meridianos, sabemos que la vesícula biliar tiene todo este recorrido de cadenas musculares laterales y va a incidir en el área trigeminal, en el área craneal lateral, temporal, parietal, frontal, y si es el canal del hígado, una incidencia máxima en la zona de la mandíbula. Con lo cual tenemos aquí una explicación a nivel de meridianos, pero ahora vamos a ver otra explicación, y es la justificación bioquímica. En el hígado, a nivel bioquímico, se generan los aminoácidos ramificados, que es leucina, isoleucina y valina. Estos aminoácidos van a formar parte de nutrir esta musculatura. Y hemos dicho que el hígado es el general, es el meridiano tendido muscular, con lo cual ya tenemos que si el hígado funciona mal, estos aminoácidos ramificados van a entrar en deficiencia. Pero no solamente esto, sino que el hígado también sintetiza aminoácidos aromáticos, entre ellos fenilalanina y triptófano. Y estos a su vez sabemos que son los precursores en general, por ejemplo, el triptófano en su ruta metabólica con una hidroxilación o el HTP-hidroxitriptófano va a llegar a la ruta de la serotonina, el neuromodulador por excelencia de la tranquilidad y del sueño reparador. Y si nos vamos a la fenilalanina como precursor de la dopamina, y por supuesto es el neuromodulador de la motivación, que era el corazón el órgano que impactaba. Y sabemos que no solo eso, sino que la dopamina después, siguiendo la ruta metabólica, va a generar la adrenalina y la noradrenalina, las catecolaminas principales del estrés. Perdón, se me olvidó una cosa. Por lo tanto, cabría pensar que un bloqueo biometabólico hepático puede ser el generador de contracturas, dolores musculares, bruxismo, por una deficiencia de aminoácidos ramificados y alteraciones en el estado de ánimo como decaimiento, irritabilidad, falta de decisión, insomnio, etcétera, etcétera, por una alteración de los aminoácidos, en este caso aromáticos. Y esto coligado con la mandíbula, lógicamente. Pero si nos centramos en lo que es la odontología, antiguamente se llamaba médico estomatólogo y odontólogo. Estomatólogo nos sugiere el estómago y la boca es el inicio del aparato digestivo, donde se va a producir ya de per se
las diastasas empiezan a producir ya en la primera fase de la digestión, ya en las diastasas salivares, las enzimas ya se producen ahí. Y tendremos también una flora saprófita orofaríngea muy importante, que es muy parecida también a la flora digestiva y que está en correlación en la flora intestinal. Tendríamos gérmenes aerobios como streptococos, Moraxella catarrhalis, tendríamos haemófilos para influenciar, Staphylococcus epidermis, y sobre todo una que nos va a interesar mucho, la Candida albicans, que la veremos, vamos a ver, una de las principales para mí disruptoras, no solamente de la boca, sino que también de todo el cuerpo, ¿vale? Tenemos gérmenes anaerobios, como puede ser la Preptobella serpenvivens, los cocos gram positivo anaerobios, la actinomyces, la neisseria, ¿vale? Estafilococos. Tenemos una gran, digamos, flora que está también orofaríngea. Esta flora, al igual que ocurre con la flora intestinal, por ejemplo, en la flora intestinal tenemos más de 1000 especies. Estas especies tienen que convivir en un estado, digamos, de equilibrio biodinámico y biológico muy, muy delicado. En un pequeño cambio, en un aumento en la población, digamos, de una serie de especies, como por ejemplo la cándida, un desequilibrio y una disbiosis a nivel intestinal. ¿Esto qué va a depender? Pues de un factor que es el potencial hidrogenado, que es el pH. El pH ácido nos va a llevar hacia la enfermedad y el pH alcalino hacia la salud. Pero esto en correlación, si la boca está mal, lógicamente, si hablamos de estomatología, vamos a hablar de un factor que es la hiperpermeabilidad intestinal, que va a ser la enfermedad, o está siendo ya la enfermedad del siglo XXI. ¿Cuántos pacientes vamos a encontrar en consulta con el estrés, con toxinas, con partículas de comida que son complejos antígeno-anticuerpo de hipersensibilidades alimenticias, con fármacos, con patógenos, con mal funcionamiento de los emuntorios, que es el famoso sistema de Reykjavik o de homotoxicología, o el sistema Pissinger, que habla de que la enfermedad no se sustenta en las células, sino que es en el entorno, es en la matriz celular, donde se producen los intercambios de nutrición y excreción de metabolitos o residuos metabólicos. Entonces, empezaríamos con el estrés, que va a producir que se secrete más interferón gamma. Este interferón gamma va a situarse en el polo basal de la célula enterocital y va a producir que se rompa la fenestra y se abra un espacio. Este espacio va a producir que los complejos antígeno-anticuerpo, trazos de ADN, bacterias, alimentos por digerir, pasen del intestino, del medio interno, al medio sanguíneo. Con lo cual, ¿qué vamos a tener? Intolerancias alimenticias o hipersensibilidad alimenticia, autoinmunidad y enfermedades inflamatorias de diversas y disímiles caracterologías. Pero es más, vamos a tener un elemento que para mí está muy relacionado en muchas de las alteraciones que a nivel distal de la bioquímica, desde la mandíbula hasta el dedo gordo del pie, porque esto también produce el pie de atleta, es la Candida albicans. El problema de las levaduras es muy, muy, muy común. Y la Candida albicans, que es una levadura, se va a convertir en micelio. Y vamos a ver por qué. Es un elemento que se produce mucho en la hiperpermeabilidad intestinal. Viven en un ambiente ácido, oxidado y oscuro. Acordémonos del medio interno, es decir, lo importante muchas veces en dependencia de cómo tenemos nuestro medio interno es el que va a ser proclive a que proliferen patógenos o no. Si tenemos un medio interno bien nutrido, con una alcalinidad, con unos buenos hábitos, va a ser más difícil que proliferen esta serie de elementos. Si la cándida se incrementa en demasía, porque estas son muy listas, se esconden, están ahí agazapadas, aunque tienen su utilidad a la hora de degradar o metabolizar ciertos azúcares que son difíciles de degradar por nuestras enzimas, pero cuando se
pasan de número, aprovechan la baja inmunidad, que más que baja inmunidad puede ser que sea una inmunidad que no llegas, tienes tantas alteraciones que el sistema inmune está extasiado, ¿no? Está demasiado, tiene tantas cosas el paciente que no es que tenga sistema inmune bajo, sino que está estresado el sistema. Entonces aprovecha para crecer porque está el sistema inmunológico bajo y entonces tendríamos una candidiasis. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando atraviesa la pared intestinal, porque estas pseudohifas, que pasa de levadura a micelio, vemos aquí unas patitas que se llaman pseudohifas, se pegan a la pared intestinal, al endotelio, y empiezan a rascar. Cuando rascan, empiezan a hacer como una especie de agujeritos y pasan al torrente sanguíneo. Y pasamos de una candidiasis a una candidemia. Esta es responsable de más de 100 enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Puede producir de unos 79 a 80 residuos metabólicos, destacando el aldehídos. Y se alimenta, fijaros, qué importante es esto, la alimentación, que pocas veces se habla a nivel médico general, oficial, y es tan importante como que se alimenta de azúcares, con lo cual va a provocar las típicas hipoglucemias reaccionales, de vinagre y de hierro, con lo cual este tipo de anemias que se producen muchas veces y no sabemos por dónde vienen, pues puede ser que las cándidas estén provocando esto. Pero una cosa muy importante que las cándidas también provocan, que es que interfieren la síntesis de neurotransmisores, produciendo depresiones, cambios repentinos de humor o ansiedad. Y finalmente provoca hiperestrogenia en mujeres, pero también en hombres. La prueba para detectar la cándida se provoca a través de metabolitos intermedios urinarios o anticuerpos IgA, IgG, IgM, estos tan famosos que aparecen, según dicen, el coronavirus, aunque estos anticuerpos son susceptibles de marcar otra serie de alteraciones y no solamente los coronavirus, sino celiaquía, influencia, si estás embarazado, artritis reumatoide, es que es muy extenso. Pero bueno, se dice que estos dos ya marcan el virus, solamente esto, pues lo dejamos así. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Y por fin, para finalizar, y esto el profesor lo sabemos mucho, las reacciones alérgicas y los complejos antígeno-anticuerpo. Hay que dirimir entre alergias alimenticias o hipersensibilidad alimenticias, mal llamadas intolerancias. La respuesta inmune en este tipo de patologías de hipersensibilidad es la liberación de mediadores inflamatorios por la unión de anticuerpos IgG, reacción retardada o tipo 3. En cambio, en las reacciones alérgicas es la IgE la que está más implicada, con liberación de histamina mediada por anticuerpos IgE de reacciones tipo 1, rápidas. La sintomatología en la hipersensibilidad intestinal es mucho más difícil de detectar porque pasa inadvertida, porque son enfermedades crónicas inflamatorias, estreñimiento, Crohn, diarrea, eczema, flatulencia, síndrome del colon irritable, migrañas, obesidad, psoriasis, que nunca las van a relacionar en la medicina alopática con este tipo de alteración. La sintomatología, sin embargo, en una alergia sí que está bien estipulada, porque enseguida aparecerá una anafilaxia, ¿no? Prurito, eritema, tumefacción de las membranas mucosas, etc., etc. El inicio de los síntomas, por ejemplo, en una hipersensibilidad, va a ser tras varias horas a 3 días e inclusive a lo largo de los años, padeciendo síntomas sin relacionarlos con esta alteración. Sin embargo, en una alergia, en una reacción alérgica, la reacción es inmediata y en el plazo de unos minutos o incluso segundos. Los diagnósticos siempre en alergia están más, digamos, localizados o, digamos, protocolarizados, porque es la prueba del pinchazo de sanguíneo de IgE más prueba de provocación con alimentos. En cambio, el diagnóstico para las intolerancias o la hipersensibilidad es más con un análisis de IgG en prueba de provocación con alimentos. Y ya
finalizaríamos la ponencia. Yo siempre a mis pacientes les digo que hay que comer sano como norma general, dormir entre 7 y 8 horas, eso a veces yo lo tengo complicado, hacer ejercicio diario, mínimo 30 minutos, complementos alimenticios, siempre hay que tener antioxidantes y sobre todo la detoxificación es la primera acción que tenemos que hacer siempre, y esto el profesor siempre lo dice, el tan famoso detox, el kit detox. Meditar para evitar lo máximo posible el estrés. Es curioso como nunca encontramos 5 minutos, y meditar no me refiero a estar como los yogis o como los tibetanos, los monjes tibetanos, simplemente encontrar un rinconcito en casa, ponerte música y despejar la mente. Y en definitiva, disfrutarse y sentirse bien con todas las actividades de su vida. Eso es la felicidad y no el dinero solamente. Y finalmente, aquí tengo a mis 2 hijos que os dan las gracias por la atención. Y ya esto es todo, Silverio. Espero que no te haya hecho muy pesado. No, ha estado excelente, Luis. Felicitaciones, y la gente en Facebook está compartiendo todo lo que estás diciendo. Yo verdaderamente te felicito porque cada presentación que haces es una excelente presentación. Muchas gracias. Es una excelente presentación, y yo sé muy bien que tu máster, nuestro máster, va a ser excelente. Va a ser excelentemente abierto a mucha gente. Vas a ver que esto es una milimésima parte de lo que van a aprender en el máster, ¿no? La gente piensa, dice, este es el máster. No, esto es el azúcar del máster, es una parte del máster. Así que yo te quiero felicitarte por la presentación, y voy a concluir con 2 diapositivas, si tú me permites. ¿Qué te parece? Claro que sí, por supuesto. Mira, yo voy a hacer un resumen de lo que tú dijiste. ¿Qué te parece? Tú sabes que a mí me encanta el resumen, ¿eh? Y yo voy a hacer un pequeño resumen. Mira, perfecto. Vamos a compartir esto, que es, en última instancia, es RMP. RMP es la integración terapéutica, que es todo lo que tú decías. Integrar, ¿verdad, Luis? Perfecto. Es unir sistema craneofacial con el resto del cuerpo, ¿verdad? Y la síntesis, lo que has dicho, es la síntesis del RMP. Mente, estructura y bioquímica. Eso es RMP. Eso es lo que tú has hablado, y excelentemente, y es lo que vas a enseñar a los pares en este máster. Este máster va a estar abierto para todos los rehabilitadores, va a estar abierto para odontólogos que quieran hacer también terapia manual, para médicos que quieren hacer terapia manual y que quieren aprender los conceptos de terapia manual de la RMP. Este máster va a ser, yo creo, un gran éxito, permíteme que lo anticipe, porque va a ser un gran éxito, yo lo sé, y vas a ver que, ¿sabes qué? Cuando uno habla de integración, Luis, cuando uno habla de integración, desgraciadamente nosotros confundimos integración con otra cosa, ¿sabes? Para la gente desintegrar es hacer una interdisciplina. La interdisciplina no es integración. Interdisciplina es simplemente te mando un paciente, tú me lo mandas a mí, tú haces una cosa, yo hago otra. No, la integración es hablar el mismo lenguaje. El mismo idioma. Es el mismo idioma, ¿no? Y eso es lo que vas a enseñar tú en uno de estos tantos másteres que nosotros vamos a ir, lo tenemos, mira, lo estoy mostrando. Máster de terapias manuales, ya pronto va a salir la registración, va a salir todo lo que es lo que va a ser relativo al programa y demás, y vamos a empezar a trabajar con esto. Ha sido una excelente presentación, Luis, un público atento ha estado con nosotros, se nos ha seguido, como siempre nos siguen mucho en Facebook, y luego vamos a poner este video también en el canal de YouTube para que la gente lo pueda difundir y se pueda también compartir con la gente en el futuro. Luis, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, porque uno cuando está aquí pierde tiempo, y pierde tiempo preparando una presentación así también. Así que hay que agradecer, y agradecer también a los que nos están escuchando, porque le has dado una excelente presentación en poco tiempo, en 1 hora y algo.
Luis, yo te agradezco mucho, espero que tu familia esté bien, que estén todos bien ahí. Gracias a Ya Dios. el año que viene nos veremos en Alicante, sí, así que estaremos por ahí. Dios mediante nos dejen viajar, nos veremos por ahí. Y yo, como siempre, yo sé que tú eres un excelente profesor, un excelente docente y estoy muy contento de tenerte en el plantel de la escuela. Como tú habrás dicho, tenemos un excelente plantel el año que viene. Tenemos el doctor Marrero, que es el decano de la Facultad de Fisioterapia de las Canarias, tenemos gente de escuelas internacionales, que ni quiero nombrarlo porque son muchos, pero he juntado en nuestra escuela un excelente panel de docentes que va a enseñar en todo el mundo. Así que te agradezco mucho por tu presentación y bueno, nos veremos, amigos de Facebook, en la próxima transmisión nuestra, y nosotros nos veremos siempre estudiando en la escuela, Luis. Te mando desde el corazón un abrazo grande, grande. Cuídate mucho, que tenemos que trabajar mucho, hay que estar bien, bien fuerte y como el lema de la RMP dice, avanti, siempre avanti. Nosotros siempre vamos adelante, no obstante el coronavirus, no obstante todos los problemas de la vida, nosotros nos pusimos en un binario, en un riel de tren que nos lleva para adelante sin mirar al costado, mirando siempre al futuro y viviendo el presente, mirando el futuro, pero viviendo el presente y disfrutando el presente. Te felicito nuevamente por tu conferencia y vamos a darle la transmisión diciendo adiós, amigos de Facebook, hasta la próxima transmisión. Chao, Luis, un abrazo grandote y gracias otra vez por tu tiempo. Adiós. Adiós.